saludo. Hoy nos encontramos en nuestro podcast con la Alianza Científico Campesina, Jessica. Un abrazo, ¿Cómo está, ministra? contentísima. Bueno, hoy estamos acompañados de unos hombres y mujeres emprendedores en Venezuela que han sabido unir la ciencia con el conocimiento campesino. ¿Cómo fue, ministra, su acercamiento a esta iniciativa de la Alianza Campesina? Fíjate que nosotros tuvimos la suerte de ser uno de los últimos puntos de cuenta del comandante Hugo Chávez, que convocaba y orientaba al Ministerio de Ciencia y Tecnología para el escalamiento tecnológico de las redes socialistas de innovación productiva, que eran organizaciones de base de movimientos sociales, productivos, con algunos elementos técnicos que estaban abocados a las cadenas productivas del país. Y en ese proyecto, en ese punto de cuenta, el comandante Chávez designa a la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, CODECIT, para acompañar a la Red Socialista de Innovación Productiva, PROIMPA, Productores Integrales del Páramo. Y aquí se encuentran parte de los integrantes de PROIMPA, y eso fue en el año 2011. Y en esa experiencia comenzamos a conocernos. En algún momento hubo un choque cultural, ese diálogo del saber y de lo que uno quiere tecnificar. Y pareciera que la tecnificación y esa ciencia que está en el compartimiento de lo académico eh, pudiera querer ser como la supremacía. Pero hay un saber establecido con una experiencia, con unas historias de vida que te demuestran que hay un conocimiento situado. Y ahí hay una experiencia entonces de la ciencia para la vida, de la ciencia para la construcción en colectivo, de la ciencia en armonía. Y entonces este compartimiento comienza a desmoronarse, ¿sí? Y a entender que en el encuentro se construye también diálogo, ciencia, convivencia, amor, esperanza, productividad. Esos indicadores que la gente reclama. ¿Cuál es la productividad de esta hectárea? ¿Qué tan rentable es ese proyecto, esa estrategia, esa técnica, esa finca, esa unidad de producción? Bueno, que hay todos esos indicadores que demuestran que es posible hacer ciencias de cualquier espacio del país, de cualquier lugar, siempre y cuando tengas los elementos apropiados para el abordaje y la disponibilidad de las voluntades que son diversas en este movimiento que es la Gran Alianza Científico Campesina. Vamos a empezar, ministra, a conocer esas voluntades. Usted mencionaba Proimpa y justo a su lado tenemos a Rafael Romero. Él es un miembro fundador de los productores integrales del Páramo. Proimpa es ingeniero agrónomo. Rafael, conversábamos sobre las fechas hitos que también ha tenido la Alianza Científico Campesina. Me hacían ustedes un recuento, situábamos en el 2006, quizás el inicio de todo esto. Si pudieras contarle al pueblo venezolano cómo ha sido ese nacimiento y esa evolución de esta alianza que ustedes han creado. Bueno, sí, nosotros como organización nacimos en el año 99 en el páramo de Mucuchíes y comenzamos un trabajo de búsqueda. Como toda organización de base siempre trata de tener acceso a lo que hace falta, tener acceso a recursos, acceso a mercados, acceso a tecnologías, a lo que digamos nos permita ir mejorando como organización. Y en ese proceso siempre estuvimos a la búsqueda de aquellas personas, instituciones que tuvieran la disponibilidad de apoyar. En ese constructo, que ayer tratábamos de descifrar la fecha exacta, es muy difícil porque es una cadena de sucesos durante el tiempo, ¿no? Pero podemos fijar el inicio cuando en el final 2002 logramos encontrar el planteamiento de la creación de las redes de innovación productiva, que originalmente se llama Cluster. Fuimos una de las primeras redes que fueron apoyadas por el Estado. De hecho, el 18 de mayo del 2003, el comandante Chávez en persona, en su viaje al Páramo, nos entregó los primeros recursos y a partir de allí comenzó un proceso de acercamiento, inicialmente con el INIE, después con la Universidad de Lausanne a través del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas, y así poco a poco. En el 2009 nosotros vinimos a la búsqueda de la gente de IDEA, la persona de Juan Mateos acá presente, para que nos apoyara en el tema biotecnológico, que era una novedad para nosotros, poder incursionar en un tema inédito para nosotros, novedoso, muy complejo, y fue con este apoyo que lo hicimos. Después ya aparece CODECIT, en la persona de la ministra, que para ese entonces era gerente de proyectos del CODECIT, y en ese constructo fue apareciendo gente. Después, más recientemente, la compañía de
del Instituto de Biología Experimental, en la persona de Mayra Oropesa y su equipo, y otros muchos proyectos. En ese mismo proceso creamos una alianza y una articulación muy sólida con otras redes de innovación como café, cacao, lácteos, que nos permitió también crear una articulación de orden social, o sea, de la organización social propiamente. Creamos espacios de intercambio, trueques, demás. O sea que ha sido un constructo durante muchos años que nos permite hoy por hoy mostrar una propuesta sólida. La concepción de ese nombre Alianza Científica Campesina nació por allá en Monagas, ¿te acuerdas? En Monagas, en una discusión tratando de cuáles eran los elementos que le daban esa característica que hoy por hoy ya podemos mostrar. Precisamente, Alianza Científico Campesina parece un nombre bastante obvio, pero si tuviéramos que explicarle a alguien cómo funciona una alianza entre los científicos y los campesinos, ¿qué le diríamos? Fíjate que cuando a mí me preguntan qué es la alianza, yo respondo que es eso que escuchamos en el fondo. Es ese cantar de la naturaleza, es esa expresión de lo verde, es esa manifestación de lo diverso, de lo armónico, que hace ratito te lo nombré. Es esa belleza del nacionalismo situado en la realidad del páramo, pero también en la realidad de Guanape, con la semilla de Guanape, que también fue otra red que se sumó con nosotros y que no se encuentra ya en este espacio Pablo Characo, pero que también es una experiencia y un referente de nuestra alianza, y que hoy son 40.000 hectáreas de semilla de maíz para las comunas de Semilla Guanape. La alianza se construye primero con la voluntad política de un Estado que reconoce que hay capacidad en el pueblo. No se lo delega a las instituciones, le dice a las organizaciones, a los movimientos, a los actores en el territorio, hay que organizarse. Y se establecen una serie de marcos jurídicos para que esa organización ocurra. Después de esto, el incentivo de la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, entendiendo que es una transferencia horizontal, campesino-campesino, joven-joven, mujer-mujer. Y en esta experiencia hay muchas mujeres. Y eso también es importantísimo, porque entonces hay un saber, hay una política, hay una instancia, una entrega al cuido. Nosotros nos cuidamos todos durante la pandemia, sabíamos de todas, de todos quienes estaban enfermos, qué necesitábamos, cómo estaban las unidades de producción, qué nos fallaba desde el punto de vista de los rendimientos, había que mejorar algún tema de la productividad, el trueque, el mismo hecho del trueque es una voluntad de que los alimentos no son mercancía, de que hay una condición de reconocimiento del trabajo, de la productividad, pero que es un bienestar y un elemento del bienestar común. Entonces decíamos, nosotros podremos andar desnudos, pero no andar sin comer. Esas eran discusiones y debates de la alianza hace años atrás. Nos reuníamos en Sur del Lago, en Tucaní, con las experiencias de las muchachas de Che Guevara, de la planta de Che Guevara. Y entendimos que también la alianza es un proceso de formación permanente. Aquí todos tenemos vocerías, pero quienes toman las decisiones son los movimientos, son las organizaciones. Entonces tienes a Proimpa, a Café Colinas El Mirador, a Mano Intercambio Agroecológico, a Base Gaviria con las semillas de papa nativa, que son guardianes y referentes de un hecho histórico del patrimonio del Estado venezolano, del pueblo venezolano y sus semillas ancestrales. Tenemos también la red de semillas de Pablo Characo, de Semilla Guanape. Hay otras experiencias, estamos en 20 estados del país. ¿Cómo es posible que dialogue el mocuchicero con los compañeros de Sur del Lago y luego con las hermanitas descalzas del movimiento del monasterio en Bejuma? Porque hay un entendimiento profundo y un acto de conciencia de que la alimentación, de que nuestra cultura agroalimentaria tiene también, en definitiva, una tarea de soberanía, de paz en nuestros hogares, de salud también, porque siempre decimos que tu alimento sea tu mejor medicina. ¿Y cómo hacemos eso? Claro. ¿Y cómo entendemos eso? Desde nuestros hábitos, nuestras costumbres nutricionales. Y la alianza es esta diversidad de actores, pero además somos 5.000 familias hoy, a nivel nacional. Anoche yo revisaba los datos y me conmovía pensando, son 5.000 familias que estamos acompañando y que nos acompañamos mutuamente. Y que todos los meses tenemos encuentros. Y en esos encuentros hay debates, hay problemáticas locales, territorializadas, pero y la realidad también, que hay que vivirla, que hay que amarla y que también hay que enfrentarla. Hay un ejercicio de nacionalismo en la alianza también. Nosotros somos nacionalistas, nos sentimos orgullosos y orgullosas de ser venezolanos, venezolanas. Y esto es una tarea hermosísima de amor. Entonces aquí consigues canto, poesía, historias. Bernabé Torre te cuenta de la historia de la laguna y cómo él pasaba en silencio, tarde ya de la jornada, cerca de la laguna, para no perturbarla.
Y ahí hay una cantidad de mensajes que tienen que ver también con el reconocimiento de que existes porque existe esta naturaleza hermosa, que es una bendición. Y hay una serie de conocimientos, de experiencias que se han convertido en libros, en referentes, en estadísticas, en certezas. Entonces la alianza es una certeza de una voluntad social, de una voluntad política, de una voluntad técnica, de una voluntad también de los venezolanos que entendemos la vida en colectivo. Uno de los puntos claves de toda esa descripción que usted nos está regalando es precisamente el tema de la semilla. Y la Alianza ha trabajado fuertemente en el rescate y en la multiplicación de la semilla. Acá nos acompaña Lixia Romero, quien es licenciada en biología, magíster y doctora en ecología tropical. Yo quisiera, Lixia, que nos explicaras cómo ha sido ese trabajo de rescatar y de multiplicar semillas. Bien, bueno, precisamente este es el tema transversal de esta alianza, la semilla. Tú pedías hace un momento una definición de lo que es la alianza. Bueno, la alianza es la conciencia de que sin el control de la semilla, de los conocimientos sobre esa semilla, es imposible la soberanía alimentaria. Entonces creo que ese es el tema que nos transversaliza, nos preocupa y nos ocupa cada día. En el caso en el que pues, he tenido la dicha de intervenir más directamente, que es las semillas de los cultivos de origen andino, particularmente la papa, pero también otros tubérculos de origen andino. El proceso comenzó bueno, tal vez no directamente por la semilla, porque nosotros en ese momento teníamos una pregunta precondicionada por el prejuicio científico de lo que era la desaparición de las semillas nativas, ¿no? Y eso comenzó por un reconocimiento de la gente que tenía la semilla y por darle autoconfianza y autorreconocimiento a esa labor de resistencia que desarrolló esa gente y que requería, ¿verdad?, superar el trauma del desconocimiento, de todo lo que fue el haber sido relegada por la modernidad. Y a partir de esa autoconfianza, a partir de esa autovaloración de la gente, de la semilla, llegamos a la semilla. Y no solo a la semilla, sino a la diversidad de la semilla, y no solo a la diversidad de la semilla, sino a los sistemas de conocimiento campesinos que sostienen esa semilla. Y actualmente, como dice Gabriela, estamos trabajando en la parte formativa, que es transmitir a las nuevas generaciones todo ese sistema de semilla, gente y conocimiento. Ustedes ayer me comentaban algo y yo quiero que la profesora Mayra Oropesa, licenciada en biología de la UCB, con posgrado en botánica, nos explique, porque me pareció súper interesante. Ella me hablaba de que también existe unos resguardos espejos, una especie de clones de las semillas. Me pareció súper interesante y además denominaba a la semilla biotecnológica. ¿Cómo es eso de una semilla biotecnológica? Nosotros desde la Universidad Central participamos en la alianza. Nos represento aquí dos institutos de la Facultad de Ciencias, el Instituto de Biología Experimental y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que hemos emprendido con este aprendizaje que además es mutuo. No es que solamente los productores vienen a la universidad a aprender biotécnicas o biotecnología, sino que cada vez que vamos nosotros al campo aprendemos. Y aprendemos muchísimo más quizá que lo que aprenden ellos en las visitas a nuestros laboratorios o espacios o en los asesoramientos que nosotros damos. Esto también surgió en el marco de la alianza científica con la voluntad política encabezada por Gabriela como presidenta. Ya era presidenta de CODECID en ese entonces, después de gerente de proyecto pasó a presidenta, y allí vino y se me presentó en el laboratorio con 4 productores, y aquí estaban Rafael y Caroli, y todos, yo tenía 9 tesistas, y ellos vieron que allí se trabajaba muchísimo, y yo estaba, ¿qué hacen ellos aquí? O sea, porque Gabriela no preguntó, llegó. Irrumpió. Pero bueno, así comenzó en el 2014 la interacción con los institutos y la alianza, principalmente con los productores integrales del páramo.
Esa unión nos llevó al Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en el 2017, en mención Grupo Consolidado. Pero entonces ya allí teníamos el proyecto Semillas, porque así lo llamamos en su estilo corto, y es la producción de semilla biotecnológica, con dos propósitos. Uno, propagar masivamente una semilla sana, que es la otra esencia de la alianza, trabajar de manera amigable con el ambiente, conservar nuestros suelos, conservar nuestro ambiente, hacer una agricultura sana. Entonces, la semilla que sale de un cultivo in vitro, la semilla biotecnológica, es completamente sana. Los índices de reproducción pueden llegar a ser mayores que los que se consiguen en campo, y eso viene unido con la producción de un inóculo de micorrizas y organismos que favorecen el crecimiento de las plantas nativos, tomados del suelo donde están los productores y reproducidos en laboratorio, y con el análisis del nutritivo, en el caso de raíces y tubérculos, que es uno de los rubros que más producimos, el análisis nutritivo de los tubérculos que sirven como alimento a toda la nación. Entonces, no solamente ese es uno de los propósitos de producir semilla de fresa, café, batata, ñame, papa. Empezamos con papa. Y el otro propósito es resguardar la biodiversidad, que eso nos lo permiten también las biotécnicas, porque en un espacio limitado tenemos el copia del banco de germoplasma de 72 variedades de papas. Acabamos de incluir las dos nuevas que presentó el señor Bernabé Torres en el festival, en el Ecofestival de la Papa Nativa en diciembre. Ya están incluidas en el banco. Tenemos una copia de ese banco en tubos de ensayo, y cuando pasa algo, que pasan cosas en la naturaleza y en los laboratorios, no, aquí tenemos el resguardo, aquí tenemos la copia. Tenemos el banco de germoplasma de ñame resguardado. El primer proyecto que nos financió CODECID fue salvar ese banco de germoplasma de línea Miranda, y lo tenemos en el laboratorio, y está creciendo el banco de germoplasma de batata y café. Banco de germoplasma, un banco, un tesoro. Tenemos allí la semilla guardada, sana, lista para que sea de todos. Como dijo la compañera Alixia, es el eje transversal de toda esta reunión de saberes, y de la cual estamos orgullosísimos de pertenecer. Ministra, hay un tema muy apasionante con la papa, ¿no? Además es declarada Patrimonio Cultural de Venezuela. Hay casos muy icónicos. Yo me sorprendo mucho con los videos del Ministerio de las Papas aeropónicas en Falcón. O sea, se han hecho muchísimas cosas con este rubro. También esta alianza ha servido para rescatar la conexión que tenemos que tener los venezolanos con nuestros rubros, con nuestros alimentos, con una forma de alimentarnos que sea más adecuada a nosotros, a nuestra cultura. Sí, fíjate que parte de la Alianza Científico-Campesina es la organización social para la producción donde la familia custodia su semilla como parte del patrimonio. Ese patrimonio es social, es cultural, es gastronómico, es inclusive elementos para la seguridad y la defensa del país, para la salud de nuestro pueblo. Tenemos también, muchos de nuestros productores tienen sus plantas medicinales, que son cultivos que están asociados, ¿ok? Y en todo este elemento nosotros pensábamos que la nutrición era lo fundamental. Por eso Mayra te conversa de que hacemos toda la caracterización nutricional de cada una de las semillas nuestras, de modo tal que los productores sepan cuál es el valor cuando ingerimos este producto, este alimento. Elisa te hablaba de que como es transversal la semilla, lo que es transversal también es la alimentación. Entonces ella dice las cadenas agroalimentarias, observadas, estudiadas, comprendidas con un acto de conciencia de otras formas de conocimiento, de construir conocimiento. Entonces desde allí, de qué te alimentas, cómo manejas el suelo, cómo manejas el cultivo, la salud de las campesinas y los campesinos en ese trabajo, que es laborioso, pero también la salud de la naturaleza. Entonces ahí hay una serie de elementos para nosotros que también son espirituales. Hay un respeto a este suelo del que pertenezco, del que también soy semilla, de que también nos reconocemos nosotros mismos como semillas también. Es lo único que Mayra no nos tiene un tubito de ensayo, pero nosotros ya estamos replicando. Y en esta valoración nosotros hemos podido rescatar con el trabajo de Elixia, con el trabajo de Bernabé, de Cantalicia, de las muchachas que llevan también cacao, una serie de
muestras materiales, como le dicen ellos, de nuestra biodiversidad. Y ese rescate nos permite conservarlas en estas cadenas de custodia, que se convierten en las comunidades y los productores los mismos centros de resguardo y de calidad de la semilla, por el manejo que le dan, por el cuidado que le dan, por la producción, cómo se comportan. Esta semilla, diría Bernabé, se pasea entre las unidades de producción, yo digo se recrea, ajá, y ahí hay una serie de experiencias que también tienen que ver con el fortalecimiento de nuestra biodiversidad y su preservación. Entonces nosotros hablamos de rescate, conservación y multiplicación de la semilla. Formación horizontal, campesino-campesina, técnico-técnico. Los muchachos se vienen al laboratorio a Caracas 3 meses, nosotros vamos 3 meses, 2 meses, 5 meses, dependiendo, a las unidades de producción. Nosotros nos alojamos con ellos, comemos con ellos, vivimos con ellos, cargamos sus hijos, sus nietos, sufrimos las enfermedades, celebramos los cumpleaños, y hay un tejido, que hay un reconocimiento fundamental al trabajo del prójimo, del otro, de la otra. Nos pasó con las muchachas de cacao. Ya son una parranda de mujeres. 80% es esa experiencia de mujeres. Y entonces, bueno, ¿cómo tenemos que fermentar? Bueno, hubo que aprender todos nosotros a fermentar ese cacao. ¿Cuáles son las plantas y las variedades que vamos a multiplicar en los viveros para acompañar a los productores? Bueno, fue un trabajo de debate agroecológico, de debate técnico, de debate productivo, de debate de microclima. Bueno, esta es la tarea. Hay que construir un espacio de formación. Ya hay una churbata para la formación. La fábrica debe ser una fábrica escuela. Entonces la torrefactora de Colimir, igual que la fábrica de Che Guevara, son fábricas escuelas. Los jóvenes participan en ese proceso de empoderamiento, de reconocimiento. Como Licia decía, las generaciones de relevo ya están en esta tarea. Entonces 62% de la Alianza Científico Campesina son mujeres y jóvenes. Eso nos garantiza, si somos muy cuidadosos de estos procesos, como Rafa siempre dice, y respetuosos de estos procesos, que la generación de relevo asume el testigo bien alto. Cuando llegó el desabastecimiento, Jessica, que superó el 80% del país, porque el enemigo supo descifrar en sus tanques de pensamiento la agricultura de puerto de Venezuela. Nuestras redes estaban produciendo y nuestras redes garantizaron el alimento a las ciudades. Los debates y los encuentros de ellos, lo puede contar Felipe, lo puede contar Licia, Jenny, Zoraida, eran: nosotros no podemos dejar de trabajar porque nuestro trabajo es el alimento de las ciudades. Cuando comenzaron a llegar los camioncitos con estas ferias de alimentos de siempre verde, yo le decía: el siempre verde, siempre estamos buscando el verde, no nos puede fallar el verde. Y llegaron las batatas, el ocumo, el ñame, el chachafruto. Nosotros estábamos felices. Hasta Uchuvas llegaron a Caracas, porque esa era la experiencia que se había construido. Y hay un acto profundo de reconocimiento de la vida y del respeto a la vida. Entonces, esto es una jornada diaria. Aquí el grupo de la red de redes está escribiendo desde las 3, 4 de la mañana todos los días, el que está en el ordeño, el que está en la cosecha, el que está preparando el invernadero, Bernabé se va temprano hacia el oso. Inclusive nos reportamos cuando llueve y nos reportamos cuando no nos reunimos presencialmente. Entonces ya esto tiene una orgánica importante y nos define también como venezolanos y venezolanas. Creo que eso es fundamental. Sí, es importante además ese punto, porque no solamente durante la época del desabastecimiento, en el paro petrolero, en el golpe de Estado, en la pandemia, siempre ha sido los productores, el campesinado, además el que nos ha salvado a los que estamos en las ciudades, en las urbes, y a veces eso no se reconoce. También a veces se cree que la mayoría de la producción viene de grandes extensiones y es la agricultura familiar la que está poniendo el rostro. Ministra, usted hacía mención al cacao y nos acompaña acá Zoraida Soto, técnico en producción de cacao, y también quisiera que compartiera con nosotros cómo ha sido la experiencia de trabajar con el cacao, cómo han sido los avances que estamos teniendo en esa materia. La ministra más apasionada del cacao, el chocolate. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita, de verdad que sí, trabajar con personas jóvenes, pero también adultas, que se apasiona, que hemos luchado desde cero. Y sí, gracias al apoyo de nuestra ministra, de CODECI, Consejo Federal de Gobierno y del gobierno bolivariano, que ha
reconocido y que nos hemos apoderado de esa confianza, pues. Y bueno, sí, es una experiencia muy linda. Y como dice Gabriel, hay que estudiar y hay que trabajar. Mi experiencia ha sido muy bien. Me gusta la parte de fermentado, me apasiona, pero es un trabajo fuerte. Es como más para hombre, porque cuando te toca agarrar y voltear el cacao es fuerte. Pero sí, ahí hemos avanzado. Estamos ahorita en la parte de chocolatería, haciendo bombones, haciendo licor de cacao. Qué rico. Bueno, ahí luchando para sacar nuestra experiencia adelante y pues no sé qué. Bueno, también hay un trabajo que están haciendo los compañeros. Tenemos a Janie Urdaneta, a Felipe Vanegas, también técnico medio en ciencias agrícolas, y están haciendo un trabajo con el tema del café. Si pudieran también compartir con nosotros cómo ha sido la experiencia de trabajar con el café. Mencionabas ayer algo del sur del lago, ¿es ahí donde están, donde se está dando esta producción? Sí, mira, nosotros, bueno, hemos venido trabajando en el tema café hace mucho tiempo, con el acompañamiento aquí de los compañeros de Proimpa y la compañera Gabriela, que siempre ha estado ahí desde hace muchos años, ¿no? Mucho más de lo que quisiéramos reconocer. Ha estado ese ejercicio de organización, ¿sí? En nuestra experiencia ahí hemos trabajado mucho en el tema organizativo en ese territorio, tratando de implementar la construcción de procesos industriales en la zona campesina, ¿sí? Es un tema que nos apasiona, pues, cómo en vez de que nosotros como productores de café llevemos nuestro producto en grano hacia las grandes industrias que están en las ciudades, es como nosotros como campesinos nos organizamos y podemos construir esas industrias dentro del campo, ¿no? Y cómo ese valor agregado puede quedar reconocido en esos productores que se esfuerzan todos los años para poder producir este rubro, pues, ¿sí? Y bueno, alrededor de eso se van generando procesos bastante interesantes, como los procesos formativos, ¿sí? Una de las cosas que ha sido acertada, pues, por parte del Estado venezolano en nuestra tarea diaria, en nuestros territorios, es que, bueno, antes de la construcción de nuestras torrefactoras, por ejemplo, en el área café, eh, nos llevaron a muchos espacios, nos formaron a un grupo de jóvenes en ese territorio, y bueno, eso permitió que el proyecto, cuando se ejecutara, tuviera larga vida en el tiempo, ¿sí? Vale recalcar, pues, que este año cumplimos ya 20 años de organización, ¿sí? Nosotros ya somos segunda generación de nuestra organización, y bueno, esto ha permitido que veamos con más esperanza el futuro, ¿no? Y por qué no seguir formando a nuestra gente, ¿sí? Seguir replicando lo que nosotros hacemos en otros territorios también, que es la construcción de organización para la producción, ¿sí? Con el planteamiento de la construcción del socialismo venezolano, ¿sí? Con nuestras realidades, con nuestros procesos organizativos, y es con la generación joven, esa generación que hoy nosotros hacemos fuerza porque se quede en este Eso te iba a sector. preguntar, Felipe, ¿cómo es el proceso de convencer a los más jóvenes de repente de un círculo familiar, de un estado, que también se dediquen a trabajar la tierra? Porque eso es una preocupación, bueno, desde hace muchos años, ¿no? Los jóvenes se van a estudiar a la ciudad, entonces, bueno, se va abandonando el campo. ¿Cómo ha sido esa experiencia también de lograr que los jóvenes no solamente se queden en Venezuela, sino que se queden en sus estados y trabajando esa línea y ese trabajo familiar que se venía haciendo? Claro, mira, eso ha sido un gran reto, ¿no? Pero bueno, gran parte de nuestra organización está bastante joven, ¿sí? El promedio de edad está en como 32 años en este momento en nuestra organización. Y bueno, vamos siempre haciendo un esfuerzo porque los asociados vayan trayendo sus hijos a la organización, ¿sí? Y se va atendiendo a los jóvenes desde los 7, 8 años, con programas de formación, con programas vacacionales, se van involucrando también a procesos de investigación, como lo venimos ahorita trabajando. La compañera Jaylee te comentará un poco más sobre el tema de semillero científico, que ha sido el plan ahí que nos ha permitido ir captando jóvenes del territorio y por supuesto también nuestros jóvenes de la organización, cómo los vamos motivando para que plantee que la construcción de organización social en el país alrededor de la producción permite una mejor vida, permite un mejor desarrollo local a nuestros territorios y permite que la gente se quede con esperanza en lo que hace diariamente.
Vamos a darle la palabra a Janie. Janie además es ingeniera en informática y ha conseguido pues unir, ¿no?, esta pasión de la informática con los semilleros científicos y con el tema agrícola, de agricultura. ¿Cómo ha sido esto y cuál es el trabajo que se viene haciendo también con los niños en los semilleros científicos? Bueno, ya como todos conocen los semilleros científicos, ¿verdad? Como decía la doctora ahorita, no están en un tuito de ensayo, pero están como, estamos construyendo la metodología para hacer como las réplicas, o por decirlo así, sí, de lo que ha sido toda la experiencia científico-campesina, ¿verdad? De lo que han sido las experiencias comunales. Hablábamos ahora de una política de comunalizar la ciencia, que es muy importante. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, ¿cómo son las políticas científicas a nivel internacional? ¿Cuáles son los criterios para desarrollar tecnología? Que eso es muy importante. Si no lo discutimos desde las bases y si no lo discutimos desde el territorio, ¿no? Entonces, encaminar a nuestros jóvenes, a nuestras juventudes, los que están en el liceo, las escuelas técnicas, ha sido fundamental en este proceso de estos proyectos de desarrollo agrícola, de estos proyectos socioproductivos, por decirlo así. Nosotros decimos, no podemos introducir un proyecto científico sin primero conocer la realidad que se vive en lo local. De conocer, por ejemplo, podemos llegar e interrumpir las comunidades, tenemos primero que conocerlas. Y ese es el proceso que se está llevando con todas estas juventudes, que conozcan las experiencias científico-campesinas, ¿verdad? Que las vean, la vean desde la parte humana, ¿sí? Que comprendan toda la ecología y desde ese punto de vista poder desarrollar estos proyectos científicos, ¿sí? En acompañamiento, por supuesto, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tenemos el acompañamiento permanente de Fundacity en Mérida, por ejemplo. Entonces, todo esto ha sido una experiencia maravillosa que puede complementar la ciencia, la tecnología para el desarrollo agrícola, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el café, conocen las experiencias de café y cacao. En este momento coyuntural, por ejemplo, el cacao que se está viviendo a nivel internacional con la crisis que hay, ¿no? En África, por ejemplo, producto del cambio climático y todo el tema diríamos, de políticas fallidas para la producción de cacao, ¿no? Entonces veíamos esa experiencia y decíamos cómo nosotros podemos desde lo local, desde nuestras comunidades, acá no permitir que se haga lo mismo, ¿no? Entonces eso va con los jóvenes, con la juventud, porque capaz tenemos una forma equivocada de decir que la juventud es la juventud del futuro. La juventud para nosotros es la juventud del presente, los que están aquí ahora, y con ellos podemos ir accionando de una vez en políticas acertadas, ¿no? Entonces, esta experiencia de los semilleros científicos, incluso en Proimpa, también tienen los semilleros científicos, ha sido muy enriquecedora, porque esto va a permitir, según nuestras expectativas, mantener la alianza científico-campesina en el futuro, y no solamente mantener, para nosotros es poder ir generando ese técnico, ese científico, pero que sea de la comunidad, que sea que se empodere, por decirlo así, o que se apropie de esa ciencia para desarrollarla, pero para la vida, para que sirva a las personas, para que sirva a las comunidades, y no solamente en el área técnica, sino en el área social, cómo organizarse, ¿sí? A través de los consejos comunales, a través de las formas organizativas que existen en el momento y por supuesto también reconocer toda esa experiencia profunda y ancestral que traen ya las comunidades en el ejercicio del desarrollo agrícola. Bueno, hemos llegado, ministra, al punto clave, ¿no? Y es cómo la ciencia y la tecnología están de cabeza, agarraditos de la mano con todo el tema de la agricultura. Y yo también quisiera preguntarle, ministra, si de repente a nosotros nos están escuchando unos campesinos que quieren sumarse a la alianza o unos científicos también que quieran aportar a la alianza, ¿cuál es el paso que hay que hacer allí para unirse a esta iniciativa? Tenemos nuestras redes sociales. Mano a Mano tiene su red social, Proimpa tiene su red social, CODECI tiene su red social, el movimiento de Felipe y Jenny, que es la cooperativa Café Colinas del Mirador, también tiene su red social, ellos acompañan el movimiento comunero. Todas las experiencias nuestras están vinculadas a los circuitos comunales. Esto es importante, porque son economías locales de impacto nacional, en lo productivo, en lo sociopolítico, en lo organizativo e inclusive en lo ambiental. Las experiencias, por lo menos los 21 de cada mes se reúne Proimpa en asamblea. Mano a Mano cada 15 días tiene jornadas de intercambio agroecológico con los productos que vienen de esa red de agroecología. Entonces nosotros podemos ir a las ferias de Mano a Mano, a los procesos formativos y a los procesos gastronómicos y a conocer, por supuesto, todos estos debates y cuáles son las buenas prácticas para asumir la agroecología como un proyecto definitivo de vida, que es la experiencia de la alianza. ¿Okay?
Café Colinas del Mirador tiene los días lunes trabajo voluntario. Maravilloso. Todos los días lunes la cooperativa tiene trabajo voluntario. ¿Ok? Los comités de riego, que son transversales a toda esta experiencia, se reúnen también una vez al mes y también tienen saldos organizativos y técnicos para la gestión y la administración del recurso hídrico como un elemento fundamental para la vida. Entonces también hay una cadena de custodia allí. Son guardianas y sembradoras de agua, todas estas experiencias. Y tenemos aquí una chamán que nos acompaña, que es Ligia Parra. ¿Ok? Tiene también un doctor honoris causa y esta experiencia. Piedra de Mubay también es un colectivo de mujeres que se encarga también de la parte agroecológica con las semillas. Tenemos también plantas medicinales, está también Mucurativas, que es la cooperativa de plantas medicinales. Así que tenemos una serie de actores y organizaciones en esta experiencia. En la Alianza somos 5.000 familias. Uno lo dice sencillo, pero en la diversidad nos nutrimos diariamente. Entonces, cada una de estas experiencias tiene sus redes sociales y sus puntos de encuentro. A través de la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico se formulan proyectos para el escalamiento de estas unidades de producción, pero también para la adopción de nuevas tecnologías, para los seminarios de actualización. Ahorita que tenemos que ir con un seminario de actualización para fermentación de cacao, pero además avanzamos también en los temas nutricionales. El año pasado tuvimos talleres sobre el pan pensado, orientando a que la despensa, lo que tienes alrededor de tu unidad productiva, sea lo primero que tú manejes y proceses para alimentarte, entendiendo que el territorio te da la oportunidad de producir de forma local. Para nosotros, el conuco tiene una ciencia y somos militantes de esa ciencia del conuco. Entonces, hay una serie de principios que acompañan a la alianza. En su momento, Rafael Romero, Lixia, Caroli se reían porque yo decía, vamos a hacer un decálogo, y el decálogo sonaba como los 10 mandamientos. Pero es que ya éramos tantas iniciativas, tantas organizaciones, tantos movimientos de base, que teníamos que establecer algunos principios fundamentales en donde hubiesen los puntos en común. Cuando los comenzamos a enumerar, el camino era tan semejante, el de cada uno de ellos, que por eso en la armonía que estamos en la alianza siempre hay encuentro, siempre hay encuentro. Entonces tenemos nuestras redes sociales y tenemos nuestros eventos también anuales. En el caso de Alicia te puede explicar, la primera quincena de diciembre siempre hay el Ecofestival de la Papa Nativa. Ahí celebramos la papa y celebramos todos nuestros rubros nativos. Entonces ahí hay gastronomía, también nutrición, hay poesía, hay pintura. Y me tengo que ir a la parte económica, ¿ok? Porque todos los que estamos aquí vivimos del trabajo. Claro. Y para nosotros el trabajo forma parte de los procesos sociales. Y bien lo hablaba Jenny, de la parte organizativa, del socialismo científico, desde lo local, territorializado, puesto en manifiesto. Aquí hay más de 400 millones de dólares anuales solo en semilla de papa. Institución de importación. Nos autoabastecemos sin ningún inconveniente. Desde base Gavidia hasta pasando por lo que la gente puede llamar un poco más sofisticado, que es la aeroponía. Pero en el caso de aeroponía tenemos 4 y 8 veces más rendimiento de las experiencias locales. ¿Okay? Ahí hay inclusive formulación con nanotecnología, hay todo un proceso de sistematización. Los productores deciden qué semillas son las que vamos a llevar a esta técnica. No viene impuesto por el ministerio, entonces hay una decisión de base por un acto de experticia, de experiencia, de conocimiento y de saber. De saber. Entonces, además de esto, ellos tienen sus cadenas de intercambio, que ocurre con mano a mano, que entonces los participantes de la red de red llevan sus productos a estas ferias. Ahí también hay encuentro. En estos 400 millones de dólares no te he incluido maíz, pero en maíz tenemos más de 100 millones de dólares también. Nuestros integrantes de la alianza son pequeños productores. Ninguno tiene más de 5 hectáreas. Y muchos usan uñicida. No se usan venenos, no se usan agrotóxicos. ¿Okay? Entonces hay también un nivel de conciencia y de tecnificación para que la producción sea sana, segura, soberana, sabrosa, nuestra. Entonces hay unos elementos también que tienen que ver con la apropiación social de la tecnología. El reconocimiento de que la ciencia no solo ocurre en el laboratorio, en el tubo de ensayo, sino que está ocurriendo en este momento en las experiencias, en donde hoy hay un encuentro en Mucuchíes y están participando las comunas. Las comunas tienen sus comités de ciencia. Entonces lo que premia en la alianza es la organización y es el nivel de conciencia, que está, como te digo, diverso como nuestra naturaleza y está todo el día cantando. Todo el día está cantando algo. Todo el día está trabajando. Ese canto es también la alianza.
Ministro, usted mencionaba a Caroli Higuera. Caroli es ingeniero agrónomo, también es miembro fundador de Proimpa y es magíster en educación robinsoniana. Y precisamente la alianza tiene mucho de ese aprender haciendo. ¿Cómo es, Caroli, ese intercambio de saberes que se da desde la alianza? Ayer estábamos hablando de los beneficios de la alianza y tú defendías que uno de los más importantes era que se da un intercambio de saberes entre los distintos grupos que conforman la alianza. ¿Cómo es también ese proceso? Bueno, sí, ciertamente una de las bondades de la alianza es precisamente el hecho de que permite esa horizontalidad y esa complementariedad entre los saberes. El saber que pueden o que podemos tener los investigadores, investigadoras y los científicos, pero en una relación de paridad con el saber que tiene nuestra gente, que tienen nuestros campesinos. Entonces, esa combinación de ambos, decimos en el páramo, esa yunta perfecta de saberes es la que nos ha permitido entonces resolver problemas, necesidades sentidas que tiene nuestra gente, el pensarnos en colectivo, el fortalecer todos esos procesos de la organización social de la producción y, en resumen, ver que todos somos importantes, que todos somos necesarios, todos somos importantes, todos somos capaces de aportar para finalmente tributar a consolidar ese movimiento social que es el que está haciendo que la alianza tenga vida y hacer que esas manos de nuestra gente, de nuestros agricultores en cualquier parte del país donde están la Alianza Científico-Campesina no dejen de producir alimento, el alimento que necesita nuestro país, que necesita esta patria y que, como lo decía nuestra ministra, nunca han dejado de producir alimento, incluso en esos momentos tan difíciles que le ha tocado a nuestro país. Y esas familias campesinas que hacen esa agricultura familiar han permitido ese abastecimiento y día a día sentimos que se van sumando personas a esta alianza de las distintas áreas y que de manera colectiva vamos construyendo, vamos haciendo. Precisamente para ir redondeando esto, vamos a darle la palabra a Juan Mateos, ingeniero agrónomo, mención fitotecnia. Juan, es difícil lograr el entendimiento entre el sector científico y el sector campesino. Ayer nos hacías mención de que incluso en tu equipo hay algunos sociólogos que te ayudan a ver si realmente la gente te está entendiendo las explicaciones que estás dando. Es difícil lograr superar quizás las barreras también de un lenguaje que a veces puede ser muy técnico o que no puede ser tan cercano. ¿Cómo se hace todo eso? Sí, ciertamente para mí es lo más complicado de todo, ¿no? Tenemos el conocimiento, la experiencia, toda la experiencia que tenemos, todas las instituciones en general tienen una muy buena experiencia, hablando de cualquier caso, digamos, de agricultura, de agronomía, de biotecnología, pero lograr poner ese conocimiento en manos de las personas que a veces son tu familia, porque uno también viene del campo, es un gran reto, ciertamente. En nuestro caso, bueno, con todos los tiempos, el tiempo que llevo allí, lo primero que empecé a observar es en el laboratorio donde trabajaba una señora, María Elena, que tenía 4º grado, y le preguntaba que por qué ella no replicaba in vitro estas plantas de laboratorio. Y me dice que era el trabajo de los agrónomos, de los biólogos, porque eso era un trabajo muy especializado. Pero usted puede aprender, seguro, ¿sí? Y la pusilla no olvida eso nunca, que yo le enseñé a hacer cultivo de tejido, y ella monitoreaba las colecciones, se jubiló, pero aprendió a hacer ese trabajo de hacer medios de cultivo, todo, lo básico. Obviamente entender los fundamentos, por qué enraiza, por qué no enraiza, no, porque necesita preparación biológica, pero hacer ese proceso sí. Eso nos inspiró pues, a hacer unas propuestas de laboratorio desde el año 2004, 2006, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la LOXIMAT, nos apoyaron en el caso de Proimpa, y empezamos a impulsar esas iniciativas, a ver cómo estábamos estos procesos pues, para acercarnos más a la gente. Entonces, lo clave aquí es volverse un interlocutor válido y pasa por no ser con ese lenguaje tan profundo, sino cotidiano. Bueno, como somos, estoy seguro, todos nosotros cuando estamos interactuando con nuestros campesinos, no estamos con tanta formalidad ni tanta distancia, como lo hace la ministra también. Todo el mundo, de los niños hasta los más, se acercan a ella con toda la confianza. Seguramente no saben la figura política que es, pero se acercan porque la persona permite ese acercamiento. Y eso nos permite abrir la brecha para transmitir conocimiento, para recoger inquietudes.
Sobre todo las nuevas inquietudes van hacia el cambio climático, anormalidades en los cultivos, acortamiento de ciclo de los cultivos, y sobre esa base, en la institución donde estamos montados, en el caso de papa específicamente, produciendo híbridos con esta variedad que ya se toleran pisos bajos, bueno, lograr hacer nuevos híbridos que toleren estas temperaturas tan altas que tenemos. Precisamente me decían ayer que Rafael Romero es uno de los principales traductores, uno de los mejores traductores cuando se habla de lo científico y lo campesino. Y no quiero que despidamos este programa, Rafael, sin que nos cuentes, le cuentes a las personas que nos están escuchando o viendo, este proyecto que también se está potenciando, que es el estudio de la fibra de diversas razas de ovejas para lograr una lana de alta calidad nacional, venezolana. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, una de las características que tiene la Alianza Científico-Campesina, así como la semilla es transversal, el discurso, la ciencia y el arte que nos motiva a todos nosotros es la agroecología. La agroecología se rige por principios, y uno de los principios de la agroecología es la agrobiodiversidad. O sea, en la medida que a nivel de finca, a nivel de espacio, a nivel de territorio, logramos diversificar nuestra actividad, tiene muchos beneficios desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Eso es altamente estudiado también. O sea, la agroecología acá es como nuestro dogma, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese proceso también hay que valorar, que es otro de los principios de la agroecología, el tema cultural, nuestra identidad cultural. O sea, la agroecología combina los saberes ancestrales, los saberes tradicionales, con la ciencia y la tecnología, que es exactamente lo que estamos hablando acá hoy. Entonces, en nuestro caso, en ProIMPA nosotros promovemos un proceso de diversificación paulatino dentro de la finca, rescatando los elementos tradicionales de la agricultura tradicional e inyectarles, por utilizar un término, inyectarles un poquito de tecnología. Entonces, en nuestro caso tenemos una propuesta en la finca que diversifiquemos la mayor cantidad de elementos que puedan ser aplicables a cada territorio, y históricamente la oveja de lana es uno de ellos. Entonces, bueno, es una actividad que se había mantenido de forma marginal durante años porque no era rentable económicamente, y iba siendo sustituido por lo que llamamos monocultivo, productos convencionales, comerciales, y casualmente es lo contrario a lo que estamos promoviendo. Nosotros queremos diversificar, romper con ese esquema de monocultivo y ofrecer alternativas. Entonces, rescatando muchos elementos de la agricultura tradicional, el ovejo es uno de ellos en nuestro caso, y en la zona nuestra hay una cultura del tejido que estaba prácticamente muriendo. Un grupo de personas que tiene una escuela de tejidos logró rescatar la técnica del tejido y hacer mucho por no olvidar ese tremendo legado de nuestros abuelos en términos del tejido tradicional. Y en algún momento notamos que el tejido era muy bueno, pero la lana no. Entonces, con el apoyo del ministerio, por allá en los años 2006-2007, el Ministerio de Ciencia, logramos impulsar un proceso de mejoramiento genético de las ovejas para obtener una lana de excelente calidad, porque lo que había para ese momento era una lana mezclada con pelo. El pelo es una fibra única que cuando tú la doblas vuelve a su estado original, y eso genera picosidad en los tejidos. Claro. Esa era la calidad mala, digámoslo así. Con lana de verdad, que es la lana es una fibra segmentada que tú la puedes doblar y tal, entonces puedes lograr corregir ese problema, además de la sedosidad, la textura y tal. Y entonces logramos rescatar tanto el tejido como los conocimientos asociados al procesamiento de la lana, que es bien complicado, para lo cual también incorporamos tecnología en los procesos de lavado de la lana, secado, cardado, hilado, teñido con tintes naturales, cero químicos, y poco a poco fuimos impulsando ese proyecto. En la época difícil, 2017-2020, tuvimos que darle un pequeño viraje al proyecto para incorporar el elemento carne por la necesidad de una proteína de alta calidad. Claro. Y entonces le dimos otro elemento al proyecto, que es carne y lana. Entonces, hoy por hoy, con el apoyo del ministerio, seguimos impulsando ese proyecto para tener carne, lana, y ahora estamos entusiasmados en qué hacer con la carne, o sea, cómo se procesa, cómo se hace. O sea, eso es una historia de nunca acabar. Entonces, Se le ve en el rostro la ilusión. cada uno de los elementos agroecológicos, de la diversidad que proponemos, implica que le vayamos poco a poco convirtiendo digamos, el elemento tecnológico como una herramienta, y buscar a los que saben, que es lo que hemos hecho siempre.
¿Quién nos ayuda con eso? Bueno, vamos a ver dónde conseguimos a alguien tan loco como Juan Mateo, o tan solidario como Lixia o como Mayra, que esté dispuesto a apoyar esos procesos. Y así es como hemos venido construyendo cada uno de los proyectos. Ministra, hoy hemos decidido sustituir todas las secciones que suele tener este podcast y cerrarla con una noticia que consideramos que es importante para que el pueblo también esté al tanto, y es que hay una plataforma, Agrodigital Venezuela, que nació precisamente para el intercambio de saberes entre productores agrícolas del país. ¿Cómo es el funcionamiento de esta plataforma, ministra, por si alguien no ha visto esta noticia y quiere sumarse? Sí, es una plataforma en línea en donde los mismos representantes de la alianza son los que registran contenidos de sus propias prácticas técnicas, de sus prácticas productivas, lo que está hablando Rafa del ovejo, las inseminaciones, lo que habla Alicia de las variedades de semillas, cuáles son sus caracteres morfológicos. De repente el productor con esa charla de Alicia en esa plataforma, entonces ve a su papi y dice, pero esta como que no es María Bonita. ¿Ves? Entonces en esa idea es como una plataforma de intercambio de conocimientos. Ahí tenemos también en una parte del portal en donde ellos pueden colocar sus productos. La idea es que puedan intercambiar también sus productos allí y que los contenidos sean administrados por ellos mismos. Esto se hizo en alianza con la FAO, con el Ministerio de Agricultura y Tierras Productivas. Bueno, ministra, muy contenta de este programa, de todo lo que he aprendido el día de hoy, agradecida con todos, con todas por habernos acompañado. Un Sí. mensaje, ministra. Fíjate, yo no quisiera cerrar el programa sin agradecerle a los representantes de la Alianza Científico Campesina, a todos los trabajadores de Codecir, a los que están en los 20 estados del país acompañando a nuestros productores. La voluntad de los campesinos de abrir sus unidades de producción para que nosotros, los científicos, las científicas, los que estamos inventando esto, tengamos la posibilidad del encuentro, del diálogo. Eso es muy enriquecedor, muy enriquecedor. Yo cuando veo la luna llena y luego veo el menguante, me recuerdo que no podemos cosechar la papa. Eso lo aprendí en el páramo, no me lo enseñaron en las clases de la universidad. Entonces, aprendí otras cosas de las que me llevo en mi corazón. Hoy hay un documento en Francia, en la UNESCO. Está todo el documento que registra la experiencia del laboratorio Cevisa, de los productores integrales del páramo de Proimpa, que forma parte de la alianza, para postular este espacio técnico, productivo, comunitario, agroecológico, de biotecnología, de soberanía, a que sea un laboratorio tipo 2 de la UNESCO. ¿Qué significa eso? Que esta instancia importante de las Naciones Unidas reconocería el proyecto, la ejecución, la gobernanza que existe desde los campesinos, desde la alianza, en ese sistema productivo que atiende al país, que es un elemento de soberanía y de bienestar para nuestro pueblo, y cómo esa experiencia es un referente para el mundo. Hace 2 años estuvimos en la UNESCO acompañando a Ruanda, que postulaba su primer laboratorio para ecología. Y nosotros estuvimos en esa asamblea en representación de nuestro país. El presidente Nicolás pidió que por favor asistiéramos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, llevamos nuestro discurso, denunciamos el efecto de las medidas coercitivas unilaterales sobre los sistemas productivos, sobre la educación, sobre la ciencia, cómo estaba afectando nuestra calidad de vida, nuestro derecho a la definición propia de desarrollo, de nuestro desarrollo, no la impuesta por la modernidad o por un país externo. Y cuando nos tocó coordinar la vicepresidencia de la sección de Ciencias Naturales, se leía el enunciado de Ruanda para recibir su laboratorio. Y en ese momento nos conmovimos y le dijimos al presidente Nicolás, nosotros tenemos algo parecido. Y nos preguntó, ¿cómo es eso? Y yo le digo, y creo que mejor. Le digo, el laboratorio de la Alianza, presidente. Y me dice, caramba, Gabriela, estamos en el momento correcto. Hicimos entonces las asambleas respectivas, porque aquí se toma por decisión de la asamblea, de los movimientos. Yo asisto con frecuencia, pero yo tengo voz, pero no votos, lo cual es muy bueno. Yo represento al Estado. Y Proimpa y los movimientos se pusieron de acuerdo. Establecieron las formas jurídicas. Hemos tenido intercambio con nuestra representación oficial, nuestro embajador en la UNESCO, Rodolfo Pérez. Y en esta tarea ya se entregaron los documentos. Ahora eso va a un comité científico internacional, un panel de expertos, algunas visitas. Y si Dios permite, en toda nuestra naturaleza que nos bendice, tendremos un laboratorio certificado por la UNESCO. ¿Qué significa esto? Que este es un referente para el planeta, para la humanidad. Que la experiencia de los pequeños campesinos, desde el farol de la agroecología, es posible.
y la voluntad del gobierno bolivariano y de un pueblo no dejarse vencer. Entonces, cuando a mí me preguntan la alianza, yo digo, la alianza es poesía, la alianza es amor, la alianza es esperanza. Yo me pongo modo artista, trasciendo de lo científico al artista. Porque además nosotros hemos construido vida, familia, nuestras familias. Nuestras familias se encuentran a diario en la alianza. Los lunes, todos los días hay trabajo voluntario. Es una cuestión que no hay que marcar nada en la agenda. Nadie tiene que dar la orden. Simplemente hay un principio de vida. Y así nos vamos acompañando en todas las parcelas, en todas las experiencias. Al menos hay 30 talleres anuales de formación. Para los nuevos productores, para los que estamos repasando experiencias. Yo misma le mando las fotos de mi aguacate a la red de redes y ellos me dicen, échale aquello, hazle lo otro. A mi mata de aguacate. Mayra nos contaba su experiencia cuando fue convocada desde la Universidad Central. Es decir, hay una institucionalidad, pero hay una expresión del pueblo venezolano. Y eso es lo más maravilloso y extraordinario que Jenny asegura que va a tener permanencia en buenas manos, en hombres y mujeres que van a estar conectados con la vida, conectados con la paz también de la soberanía agroalimentaria. Ahí hay un socialismo científico. Eso es un referente del socialismo científico venezolano. Creo que es uno de los mejores referentes. Y bueno, nos vamos a esa tarea, nos vamos a la UNESCO, ya se entregaron los documentos, que lleguen las visitas, que suenen las campanas y que sigan cantando las guacharacas y las guacamayas. Pues. Bueno, yo estoy segura que lo vamos a lograr y que no hay mejor cierre posible con más poesía que el que la ministra acaba de brindarnos. Así que bueno, muy agradecida por su compañía y sigan sintonizando este podcast todos los martes a las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube Minsi Venezuela y síganos por todas nuestras redes sociales.